La distancia que hay entre el lenguaje humano y las formas de comunicación animal es un abismo que probablemente ninguna otra especie cruzará jamás. Sin embargo, la belleza, la complejidad y la variedad de los mecanismos que la evolución ha diseñado para que las especies emitan y reciban mensajes son fascinantes. Utilizando todos los sentidos, acústicos, táctiles, olorosos o visuales, los seres vivos se transmiten información. Claramente, sin errores. Los temas de conversación son siempre los mismos: amor, advertencias, territorio y comida. Hay un último comportamiento propio de cada especie, de cada ejemplar, que le lleva a decir a los suyos: estoy aquí. Comunicarse para vivir. En el cráter del Ngorongoro, una nutrida colonia de tejedores ha elegido un árbol quizá demasiado pequeño para establecerse tantos ejemplares. La proximidad de los nidos es estresante. Además de saber construir esféricas cajas huecas de hierbas trenzadas, los tejedores tienen que defender su espacio y las hebras de sus nidos, pues hay muchos tejedores ladrones. Acaba de llegar una hembra. Cada uno intenta que ella se fije solo en su construcción. Para eso, todos pían sin cesar, lo más fuerte que pueden. Es ensordecedor. La hembra ha venido a ver si encuentra algo de su gusto. Pasa inspeccionando de un nido a otro, y ellos se ponen cada vez más nerviosos. Quizá la asusten en vez de conquistarla. Realmente, el sonido que emiten todos juntos es inquietante. Recuerda al de una vieja máquina de juegos electrónicos. Es un mensaje de amor que inunda la sabana. Y es inconfundible. El arbolito es un faro acústico para hembras de pájaro tejedor. Así, con historias como esta, cada ecosistema suena de forma única. Cada lugar lleva sonando del mismo modo millones de años. Aunque los tonos cambian a lo largo de las horas del día. O en la oscuridad. El amanecer ofrece los sonidos más sobrecogedores, seguramente por contraste con la monotonía de la noche. Las aves se animan con la salida del sol, se alegran de dejar atrás el mundo de las sombras. Sin luz, no se atreven a volar, y eso las pone en peligro ante sus predadores. Han sobrevivido otra noche y se han despertado con hambre. Dejan sus dormideros y buscan el mejor sitio para desayunar o para encontrar pareja. Estas son las razones de su griterío frenético.
A estos patos se les conoce con el apropiado nombre de patos chillones. Es muy curioso, pero son los únicos patos del mundo que no hacen cuá. La bandada emite un sonido continuo que les permite localizarse y permanecer juntos. Su carácter gregario les proporciona seguridad, como a un banco de peces. Pueden relajarse incluso mientras se asean, pues siempre habrá alguien para lanzar una señal de alerta en caso de peligro. Los mensajes que se cruzan las aves son el sonido ambiente de la naturaleza. Su música es agradable, casi siempre. Cada pequeño pájaro habla a su modo, según escuchó a sus padres desde el interior del huevo, en el nido. En sus primeros días de vida, durante la incubación y su desarrollo como pollo, aprendió para siempre el idioma de los suyos. Pero hay algunos cantores con registros muy extraños, como el francolín. Algunos son realmente sorprendentes. Ni siquiera parecen un ave cuando emiten su voz. Esta es la llamada garza toro. Es como si hubiera aprendido el idioma del búfalo por error. No todas las aves cantan sus mensajes. Algunas se comunican como mimos, utilizando su color, su plumaje y gestos muy estudiados. La comunicación no solo es acústica, también puede ser visual. Muy pocos animales terrestres manejan el lenguaje de la luz, como mucho las luciérnagas. Sin embargo, en aguas profundas, donde no llega el sol, se calcula que hasta el 90% de las especies son capaces de producir algún tipo de destello. Al menos asociarse con bacterias bioluminiscentes para emitir brillo.
se sabe mucho sobre la función de estos flashes. Medusas, equinodermos o moluscos los utilizan, aunque muchos de ellos no tienen ojos para verlos. Seguramente, estas luces son información enviada a otras especies, bien para atraer a las víctimas, o bien como una advertencia. Este pequeño pulpo australiano, del tamaño de una nuez, también sabe dar miedo. Su señal de advertencia es muy amenazadora. Anillos azules parpadeantes. Pero ahora no está emitiendo. Al contrario, se está escondiendo. Lo más frecuente entre los animales, cazadores o presas, es comportarse de manera discreta. Vivir la mayor parte del tiempo sin ser percibido. Lo que ocurre es que a veces para conseguir alimento es imprescindible moverse. Eso puede delatar tu presencia si no eres tan astuto y tan mimético como un pulpo. Los pulpos son capaces de hacerse prácticamente invisibles. El color y la textura de su piel pueden cambiar y parecerse asombrosamente a las rocas. Si no comete ningún error, si no se precipita, cuando el cangrejo lo detecte, será tarde. Ahora, el duro pico del pulpo está perforando el caparazón del crustáceo. Lo abraza con sus tentáculos y con todo su cuerpo para evitar que las pinzas de su víctima se puedan mover y dañarle. El pulpo de anillos azules dispone de uno de los venenos más potentes del reino animal. El sufrimiento del cangrejo se reduce a unos pocos segundos, lo que limita las posibilidades de que una tenaza desgarre los blandos tejidos del cazador. Pero ahora, el pulpo, con su atención puesta en comer, sería vulnerable a un ataque por la espalda. Para evitarlo, dispone de la capacidad de informar de lo peligroso que es. Sus anillos azul eléctrico, como un cartel luminoso parpadeante, se encargan de atemorizar a los que se le acerquen. Esto es hablar para sobrevivir.
Esta serpiente también usa anillos y colores vivos para decir que es venenosa. Aunque en los bosques de Sudamérica hay muchas serpientes coloridas y no todas tienen veneno. La mayoría solo va de farol. Esta es una boa arcoíris. Sus escamas reflejan por separado todos los colores de la luz del sol. Este animal es un coatí de cola anillada. Los anillos claros y oscuros de su cola también transmiten mensajes fáciles de ver. Viven en las selvas de Sudamérica, que están llenas de peligros y de serpientes. Los coatís también viven en grupos para avisarse unos a otros de cualquier cosa que pueda entrañar una amenaza potencial. Una boa lo es. La cola levantada y erizada de los coatís es muy visible. Y cuando alguno detecta algo que le asusta, el movimiento de su cola se lo dice a los demás. Y todos reaccionan deprisa, como un solo organismo, huyendo en la misma dirección, alejándose del peligro. Supuesto peligro esta vez. La boa arcoíris no es muy grande. Solo cazaría a un coatí pequeño, por sorpresa. Un grupo grande podría incluso atacarla y comérsela. Pero sus preciosos brillos han contribuido a darle una apariencia temible. El lenguaje más utilizado es el lenguaje sonoro. Los anfibios solo pueden hacer sonar sus cuerdas vocales si la temperatura del agua y la humedad del aire alcanzan una combinación de valores muy concreta. En esta especie, sabemos que hasta que el agua alcance los 9 grados centígrados y el ambiente entre un 70 y un 80% de humedad relativa, los machos no son capaces de emitir sonido alguno. Pero hoy es la noche y el agua está a la temperatura idónea. Además, las ondas en el líquido transmiten a las hembras el mensaje alto y claro. El líquido también contribuye a la difusión de los gruñidos de baja frecuencia de los caimanes adultos, que en estos momentos están manteniendo un complejo diálogo. Expresan su estado anímico. Hablan de su disposición a luchar por el territorio, o bien de cortejar a una pareja. Aunque muchos caimanes pueden convivir en una misma zona del pantano, en el agua hay dibujadas un sinfín de líneas invisibles que delimitan la parcela de cada uno. Si un macho suficientemente grande traspasa la linde del macho dominante, está claro que no lo hace por descuido. Significa
que le reta. Los caimanes tienen una curiosa forma de batirse. Y ahora, los sonidos quedan relegados a un segundo plano. Este juego peligroso es lo más parecido a lo que entre humanos se conoce como un serio. Se enfrentan mirándose, con su sonrisa permanente llena de dientes. Aquí, el primero que cambie de expresión, pierde. No mueven ni un músculo. 7 minutos. Minutos. 12. El retador está perdiendo su serenidad. También puede haber comunicación sin que medien las palabras. Pero bajo el agua, los sonidos viajan con más rapidez y mayor precisión que por el aire. Si el sonido viaja mejor a través de un líquido que a través de un gas, el medio óptimo de propagación de ciertos tipos de ondas sónicas es el medio sólido. Ahora, se está investigando cómo los elefantes consiguen también comunicarse entre manadas que están muy separadas unas de otras. Parece ser que pueden emitir y comprender infrasonidos que viajan por el suelo. Quizá habíamos sobrevalorado la capacidad de memoria o de elección de los elefantes. Podría ser que en los años de sequía, cuando eligen tal o cual ruta por la que puede haber agua o recursos, no es solo porque lo recuerden de la última vez que pasaron por aquí, sino porque otros congéneres que les llevan la delantera en su viaje están transmitiendo y confirmando la información. La ruta es buena. No pasamos sed. Este es el camino. Muchos sonidos de la naturaleza se esconden al oído y a la comprensión humana. Amanece en el Pantanal sudamericano.
Es sobrecogedor el espectáculo sonoro que producen juntos las aves, los anfibios y los insectos en las regiones con mayor biodiversidad. Aquí además, algunos días con suerte, se puede escuchar cómo un mamífero muy especial se une al concierto salvaje. Es un coro de monos aulladores. Son difíciles de ver cuando cantan desde las copas de los árboles, escondidos tras las hojas, pero oírles se les puede oír desde muy lejos. Los huesos de su cráneo y su mandíbula inferior se han adaptado evolutivamente para proporcionarles una soberbia caja de resonancia. Su llamada retumba llevando a cada rincón del bosque y del pantano la voz inconfundible de un grupo que dice a las claras cuál es su casa, para que ningún otro mono se acerque. Esta especie tan ruidosa es un pariente lejano de los seres humanos. Y nosotros hemos desarrollado el lenguaje por excelencia. Pero el de ellos podría haber sido el principio del lenguaje que nos convirtió en personas. En medio de toda esta biodiversidad, las hojas de los árboles esconden secretos químicos para intentar envenenar a quienes pretendan comérselas. Entre ellos, el árbol que llaman madera negra es uno de los que ha desarrollado un sistema defensivo antiherbívoros más complejo. Las toxinas que produce son muy peligrosas, pero digamos que son muy caras de fabricar. Así que no dispone de ellas a todas horas ni todos los días. Los monos aulladores parecen conocer perfectamente hasta los secretos mejor guardados del árbol más raro. En un estudio científico de campo, se delimitó un área en la que había 1.699 árboles, 149 de los cuales correspondían a la especie denominada madera negra. El ser humano extrae un potente matarratas natural de estas hojas. Sin embargo, se observó a los monos aulladores alimentarse regularmente de 3 de aquellos 149 árboles, pero solo de esos 3. Cuando se analizaron sus hojas, se comprobó que estaban libres de los alcaloides y los glucósidos cardíacos que causan la toxicidad. La capacidad del mono aullador de escoger acertadamente lo que puede comer en cada momento es sorprendente. Le ayuda a encontrar recursos que los demás animales no pueden explotar. Pero lo más llamativo es que son capaces de enseñarse unos a otros cómo hacerlo. Según algunos autores, este habría sido el comienzo de nuestro propio lenguaje.
es algo muy exclusivo. Se trata de un tipo de comunicación reservada solo a dos clases de animales muy particulares: primates y cánidos. Los lobos son tan sociales y al menos tan inteligentes como muchos monos. Y también su lenguaje acústico tiene unas funciones características muy complejas. Por supuesto, no todos los aullidos quieren decir lo mismo. Y cada lobo habla a su manera con un tono particular. El tipo de aullido cambia también según el rango social. Los aullidos de los ejemplares dominantes son los más largos y poderosos. Aullar sirve para congregar al grupo cuando está disperso y para comunicarse con lobos de otras manadas. Los territorios de caza del lobo son muy extensos y a menudo la propiedad de la tierra se solapa, de tal modo que los cazadores deben saber en todo momento dónde se encuentran los posibles rivales. Saber dónde están tus compañeros es vital, como también poderles informar de cuál es tu posición, máxime cuando se está de viaje. Cuando se está de viaje migratorio, algunos recorren miles de kilómetros, muchos de los cuales con poca luz. Hay que minimizar las posibilidades de equivocarse de ruta. Y por otro lado, es más difícil que se pierda uno que un grupo entero se equivoque a la vez. En el caso de las aves viajeras, se cree que los ejemplares que emiten el mayor porcentaje de vocalizaciones son aquellos más viejos y que mejor reconocen el terreno, con lo que la bandada tiende a realizar el viaje más corto y más seguro. Las grullas viajan manteniendo constantemente la comunicación, aunque a veces pueden perder el rumbo y se deshace la formación. Las grullas más experimentadas, entonces, son las que gritan más fuerte y en pocos minutos el orden vuelve al bando. Todo lo que buscan es saber que otra grulla está ahí, a su lado, ala con ala. Viajando así, formando entre todas una V, se consigue ahorrar hasta un 30% de energía. El grupo se convierte en una punta de flecha que penetra en el aire y que desvía parte del rozamiento al seguidor. Pero los viajes migratorios conjuntos no se desarrollaron por aerodinámica, sino para aumentar las posibilidades de llegar a destino. Las grullas no son sociales, es decir,
Los individuos no ejercen funciones diferenciadas en el bando según su rango o su genética o su sexo. En general, las aves son meramente gregarias. Necesitan al grupo, sí, sentirse rodeadas por otras de su especie, pero no hablan con ninguna en particular. Solo cuando se acerca el tiempo de cortejar, machos y hembras cambian de discurso. Este es el momento del ciervo. Cuando el otoño se acerca y las primeras lluvias mojan el lomo de los machos, 1000 voces profundas resuenan desde todos los lados como un eco que no se apagará nunca. Es la berrea y será el sonido ambiente del entorno durante días, durante semanas, de día y de noche. Los grandes sementales intentan convencer a la mayor cantidad de hembras posible para que se unan a su harén, para que los elijan. Pero las hembras no eligen como las ranas, solo por la intensidad del sonido. Las palabras se las lleva el viento. Ellas quieren estar seguras de que están con el mejor y pueden decidir marcharse con otro en cualquier momento, sobre todo si su príncipe no responde bien a los retos de quienes vienen por su feudo. Los machos se dicen lo más alto que pueden que son fuertes, que son temibles, pero con sus voces, sobre todo quieren evitar peleas. Porque es peligroso pelear, muy peligroso. Y a veces, aunque pocas veces, resulta inevitable. Ahora la única comunicación que entienden los contendientes es la fuerza y la violencia con las que empuja a su oponente. Las cuernas están ramificadas para evitar la sangre. No suelen herirse, pero el agotamiento también es una amenaza grave. Las peleas entre machos igualados suelen durar unos segundos. Todas las fuerzas se ponen en juego en un instante para lanzar un mensaje nítido que anuncie el vigor de que dispone. Pero debe ser un mensaje lo más conciso posible, porque es agotador.
Estos dos ciervos llevan más de 20 minutos peleando. Su enfrentamiento es muy poco usual. Podría matarlos. Pero no reciben ninguna señal que les indique que han ganado o que han perdido. Y por tanto, siguen. Ha pasado media hora. Todos sus sentidos están alerta, buscando un mensaje que ponga fin a esta tortura. El ácido láctico en sus músculos arde. Pero sus genes no lo interpretan como un mensaje definitivo de victoria o derrota. Así que siguen. A los 45 minutos, casi no pueden moverse, pero ninguno da el paso atrás. Quizás sus cuernas se han enganchado y no pueden soltarse. Algunas leyendas hablan de esqueletos de ciervo atados a la muerte por sus armas. ...46 minutos. Esta vez, el idioma que han hablado los ciervos ha sido el de la resistencia y la perseverancia. El vencedor sabe que es un lenguaje que las hembras valoran mucho. Otro lenguaje muy apreciado por otras hembras. Es un lenguaje sutil, secreto, solo perceptible por un receptor que esté muy cerca. El tamborileo de las patas delanteras de la tarántula tamborilera es una comunicación íntima. La evolución la ha desarrollado para que no sea descubierta ni entendida más que por los dos amantes que la ponen en juego. Esta forma de comunicación empezó a utilizarse porque los machos de tarántula a menudo acaban devorados por error por su pareja. Y es que las hembras de esta especie son tan voraces que a la primera oportunidad de atrapar una presa, frecuentemente la matan primero y preguntan después. Para evitar ser confundidos con un saltamontes gordo, lo mejor es disponer de un código específico, o sea, un idioma que funcione como salvoconducto. Entre tarántulas tamborileras,
quien sabe hablar utilizando este tipo de Morse es que tiene buenas intenciones. Las vibraciones de las patas de una araña son apenas perceptibles. Entre otras cosas, porque emitir sonido conlleva el riesgo de ser detectado por un depredador. Es extraordinario que un animal haga ruido para atraer la atención de otros que no sean de su propia especie. Es tan raro que solo puede tratarse de una amenaza. El que no tiene miedo a ser descubierto significa que es peligroso. Cuando se habla de serpientes de cascabel, se habla normalmente de su veneno y del peligro que entrañan. El miedo no nos deja ver más allá, pero resulta que lo más sorprendente de ellas, lo realmente increíble es cómo y sobre todo para qué estos reptiles han desarrollado su sonajero. Es algo único entre los seres vivos. Es tan especial porque se trata de una herramienta de comunicación interespecífica. Es decir, que no lo usan para comunicarse entre ellas, sino para advertir a otras especies de su presencia. Es una idea nueva de la naturaleza que implica que hasta la serpiente de cascabel prefiere no hacer daño si puede evitarlo. Prefiere no malgastar veneno ni energías. No lo hace por nobleza, pero desde luego no podemos decir que la serpiente de cascabel es traicionera. Es curioso, pero el primer mensaje que entendemos que una especie nos dirige a nosotros es un mensaje de temor. El viejo sueño de hablar con los animales, de conocer sus secretos y comunicarnos con ellos, nos despierta con la decepcionante sensación de que lo primero que nos dirían es que nos tienen miedo. La idea que predomina en las señales que los animales envían sobre nosotros es una idea pavorosa. Todos los seres vivos, hasta los más terribles, nos huyen. Nos lo dicen de mil maneras, pero al parecer no los entendemos.